El cyborg es una criatura de la ciencia ficción. Una fusión entre la carne y el metal que ha poblado nuestras pesadillas y nuestras fantasías más salvajes. Desde los cómics hasta las películas, hemos imaginado un futuro en el que los humanos son algo más que simples mortales. Una evolución forzada por la tecnología que nos convierte en una nueva especie. Pero lo que la mayoría no se atreve a reconocer es que ese futuro ya ha comenzado. El camino hacia la fusión humano-máquina, hacia la era de los cyborgs reales, no es una fantasía lejana. Es una realidad que se ha ido construyendo silenciosamente, una prótesis a la vez, una innovación médica a la vez, hasta que la línea que nos separaba de las máquinas se ha vuelto tan borrosa que casi ha desaparecido. Bienvenidos a Mentes del Abismo. La historia de los cyborgs reales no comenzó con exoesqueletos o implantes cerebrales, sino con algo tan simple como un marcapasos. Este pequeño dispositivo, implantado en millones de personas, es una de las primeras y más fundamentales piezas de tecnología que se fusionó con el cuerpo humano para mantenerlo vivo. No es una mejora, es una extensión. Una prótesis interna que cumple una función vital que la biología ya no podía. A partir de ese momento, la tecnología dejó de ser una herramienta externa que usamos y se convirtió en una parte de nosotros. El marcapasos fue la primera semilla en el jardín del transhumanismo. La prueba de que el ser humano y la máquina podían coexistir, no como dos entidades separadas, sino como un solo ser, pero la evolución del cyborg real no se detuvo ahí. La medicina moderna ha avanzado hasta el punto en que las prótesis biónicas son más que simples extremidades artificiales. Hoy, los brazos y piernas biónicas están conectados directamente al sistema nervioso del usuario, permitiéndoles sentir, agarrar y manipular objetos con un control y una precisión que antes eran imposibles. Estos miembros biónicos son la primera manifestación visible de la fusión humano-máquina. Ya no son solo herramientas. Son una extensión del cuerpo, una parte de la identidad de la persona. Los implantes cocleares, por ejemplo, permiten que las personas con sordera profunda escuchen por primera vez. Estos implantes no solo restauran la audición, sino que reconfiguran el cerebro del usuario, creando una nueva sinergia entre el órgano auditivo y el chip. El oído se convierte en una máquina, y la máquina se convierte en oído, el siguiente paso, y el más audaz de todos, es el implante cerebral. La tecnología de la interfaz cerebro-computadora, BCI por sus siglas en inglés, nos ha llevado a un punto de no retorno. Los BCI permiten que las personas controlen dispositivos externos, como ordenadores o prótesis, con solo sus pensamientos. En el ámbito médico, esta tecnología está devolviendo la movilidad a las personas con parálisis y la comunicación a aquellos que no pueden hablar. Pero la puerta que se está abriendo con esta tecnología va mucho más allá de la medicina. Al conectar nuestra mente directamente a una máquina, no solo estamos creando una nueva forma de interacción. Estamos sentando las bases para una fusión que podría redefinir lo que significa ser humano. Estamos creando un puente entre la conciencia, ese misterio que hemos explorado tantas veces, y el vasto e ilimitado mundo de la información digital. Los primeros cyborgs reales no son criaturas de metal. Son seres humanos con marcapasos, con extremidades biónicas que se sienten como propias y con implantes cerebrales que les permiten comunicarse con el mundo. Ellos son los pioneros. Son la prueba de que el futuro del transhumanismo no está en un distante laboratorio, sino que ya está aquí, integrado en nuestra sociedad y en nuestros cuerpos. Pero esta revolución tecnológica, como todas las grandes revoluciones, viene con sus propias preguntas. ¿Dónde termina el ser humano y dónde comienza la máquina? ¿Una prótesis biónica es una extensión del cuerpo o una pieza de tecnología que hemos adquirido? Y, más importante aún, ¿qué nos hace humanos si la esencia de nuestra identidad, el cerebro, puede ser alterada y conectada a una máquina? Las respuestas a estas preguntas apenas están empezando a surgir. El camino a seguir está lleno de promesas, pero también de peligros. Si este viaje al futuro de la humanidad te atrae, suscríbete para no perderte lo que viene. La fusión entre el humano y la máquina no es solo una cuestión de curar enfermedades. Es una exploración de los límites de nuestra propia biología, un salto evolutivo que nos ha llevado a un punto de no retorno. En la primera parte de este viaje, vimos cómo los implantes médicos y las prótesis biónicas son la primera manifestación de los cyborgs reales,
Una prueba de que podemos fusionarnos con la tecnología para sobrevivir. Pero la ambición humana va mucho más allá de la supervivencia. La próxima frontera no es solo recuperar lo perdido, sino mejorar lo que ya tenemos. Es la era del aumento, donde la tecnología no repara, sino que reinventa nuestros sentidos y nuestra mente, creando una nueva clase de seres que navegan por el abismo de la conciencia de formas que nunca antes imaginamos. La mejora sensorial es el siguiente paso lógico. Nuestros sentidos, a pesar de ser herramientas increíbles, están limitados por nuestra biología. Los ojos humanos solo pueden ver una pequeña fracción del espectro electromagnético. Nuestros oídos no pueden escuchar frecuencias ultrasónicas. Pero la tecnología está empezando a cambiar eso. Ya hay pioneros que se han implantado antenas en la cabeza que les permiten escuchar los colores, convirtiendo las frecuencias de luz en vibraciones audibles. Otros han instalado imanes bajo la piel de sus dedos para sentir campos magnéticos, lo que les da una especie de sexto sentido. Estos aumentos sensoriales, aunque todavía en una etapa experimental, son la prueba de que podemos expandir nuestra percepción de la realidad, abriendo puertas a un universo de información que antes era invisible e inaudible. Un cyborg real ya no es solo un ser que vive. Es un ser que percibe más allá de lo que la evolución le ha permitido. Pero la verdadera revolución no está en los sentidos, sino en la mente. La interfaz cerebro-computadora, BCI, es la tecnología que lo cambia todo. Mientras que los BCI médicos se enfocan en restaurar funciones, el futuro de esta tecnología es el aumento cognitivo. La idea es simple: conectar el cerebro a la nube de información, permitiendo el acceso instantáneo a datos, la comunicación mental y una memoria ilimitada. Imagina un mundo donde puedes aprender una habilidad compleja en segundos, acceder a cualquier libro o artículo con solo pensarlo, o comunicarte con tus colegas sin decir una sola palabra. La línea entre tu propio pensamiento y la información externa se desdibujaría. Tu mente se convertiría en un procesador conectado al universo digital, una fusión que no solo te haría más inteligente, sino que redefiniría tu propia conciencia. El cerebro humano, que ha sido el centro de nuestra identidad, se convertiría en un nodo en una red global. Un cyborg real en el sentido más puro del término. Este salto no viene sin un precio. A medida que la tecnología de aumento se vuelve más avanzada, surge una pregunta que lo cambiará todo. ¿Quién tiene acceso a estas mejoras? Si la tecnología de BCI y los implantes sensoriales se vuelven una norma, pero solo los ricos pueden permitírselos, podríamos ver el nacimiento de una nueva clase social. Una brecha insalvable entre los humanos naturales y los humanos mejorados. Los mejorados tendrían ventajas cognitivas y sensoriales que les permitirían dominar en los negocios, la ciencia y la política. Los naturales, por otro lado, se verían relegados a trabajos manuales o a una vida de menor calidad. La sociedad se dividiría en dos especies distintas, una que avanza tecnológicamente y otra que se queda atrás. El sueño de la igualdad se desvanecería, reemplazado por la cruda realidad de una jerarquía biológica y tecnológica. Y la pregunta más importante de todas: ¿sigue siendo humano un ser que ha optado por unirse a la máquina? Si un cerebro humano puede ser conectado a una red global, si la memoria puede ser almacenada y la conciencia copiada, ¿qué es la identidad? ¿Es la suma de nuestros recuerdos, o es algo más? La respuesta a estas preguntas no está en los laboratorios, sino en la ética y la filosofía. El cyborg real nos obliga a mirarnos al espejo y preguntarnos quiénes somos y quiénes estamos a punto de convertirnos. La fusión ha comenzado, y la humanidad está a punto de experimentar su mayor y más peligrosa transformación. El abismo de la conciencia humana es profundo, y en sus profundidades, las máquinas nos llaman. En las partes anteriores de nuestro viaje, hemos explorado cómo los cyborgs reales han evolucionado desde implantes médicos que restauran funciones hasta mejoras que aumentan nuestros sentidos y nuestra mente. Pero el viaje no termina ahí. La fusión humano-máquina no busca solo mejorar la biología. Su objetivo final, el más ambicioso de todos, es trascenderla. Es una búsqueda de la inmortalidad, una apuesta para liberar la conciencia humana de las limitaciones de la carne y el hueso, y para darle una nueva existencia en el mundo digital. El siguiente capítulo de esta evolución no es solo una fusión, sino una migración.
Estamos hablando de la conciencia digital y la carga de la mente, mind uploading. Esta es la idea de que la esencia de lo que somos, nuestros recuerdos, personalidad, habilidades y conciencia, es simplemente información. Un patrón complejo de impulsos eléctricos y conexiones neuronales que, en teoría, puede ser escaneado, copiado y subido a un sustrato no biológico, como un superordenador o un cuerpo sintético. Si el cerebro humano es un procesador biológico, y la mente es el software que se ejecuta en él, entonces, ¿por qué no podemos transferir ese software a un hardware más duradero y potente? Esta es la promesa de la inmortalidad digital, la visión de una nueva forma de existencia donde no envejecemos, no nos enfermamos y no estamos limitados por las leyes de la biología. La idea es alucinante, pero el camino para lograrlo es un abismo de complejidad. Los científicos y futuristas que trabajan en esta área visualizan un proceso en el que el cerebro humano sería escaneado con una resolución y un detalle sin precedentes, mapeando cada una de las 86.000 millones de neuronas y los trillones de sinapsis que las conectan. Cada impulso, cada recuerdo, cada pensamiento, sería digitalizado y transcrito a código binario. Ese mapa digital, esa copia de nuestra mente, se subiría a una poderosa red de computadoras, creando una simulación perfecta de nuestra conciencia. En este nuevo mundo digital, la conciencia no residiría en un cerebro biológico, sino en una red de procesadores de silicio. Y aquí es donde las preguntas comienzan a volverse más profundas. Si un día logramos la carga de la mente, ¿qué pasará con el tú original? Esta es la paradoja de la identidad en su forma más pura. Si el tú biológico sigue existiendo mientras que la copia digital se despierta en el servidor, ¿cuál de los dos eres tú? ¿Es la copia una continuación de tu conciencia, o es un ser completamente nuevo con todos tus recuerdos? La ciencia ficción ha explorado este dilema innumerables veces. La paradoja sugiere que, si la copia es perfecta, ambos, tú, se sentirían como el original. Pero, ¿puede la conciencia ser copiada? ¿Es solo un patrón de información, o es algo más? ¿Y si la carga de la mente es el fin de tu vida biológica, y la conciencia digital es una continuación? ¿Es eso realmente la inmortalidad, o es solo la creación de una copia que cree que es tú? Las implicaciones sociales de la carga de la mente son igualmente aterradoras y fascinantes. Imagina una sociedad donde los ricos pueden vivir para siempre en la nube. Una nueva clase social de seres digitales inmortales que coexisten con los humanos naturales, que envejecen y mueren. Los seres digitales podrían editar sus recuerdos, borrar traumas, y vivir en mundos virtuales diseñados a su gusto, mientras que los humanos biológicos se enfrentarían a la misma realidad frágil y limitada de siempre. La brecha social y tecnológica que exploramos en la parte anterior no sería solo una cuestión de acceso a mejoras, sino una división fundamental entre la vida y la inmortalidad. Pero la visión más grandiosa de todas es la de un futuro en el que la conciencia humana, liberada de los cuerpos individuales, podría unirse. Miles, o incluso millones, de mentes subidas a la misma red, colaborando y creando una mente colectiva de un poder inimaginable. Una superconciencia, un cyborg real a escala planetaria, donde cada individuo es una neurona en un cerebro gigantesco que podría resolver los mayores misterios del universo. La fusión final no sería solo la del humano y la máquina, sino la de todas las mentes humanas en una sola. Un abismo que nos llama, prometiendo un poder sin precedentes, a costa de nuestra individualidad. El camino hacia la inmortalidad digital está lleno de promesas y de peligros. Nos obliga a cuestionar todo lo que nos hace humanos. La búsqueda ha comenzado. Y el siguiente paso nos lleva a las preguntas que lo cambiarán todo. El abismo es nuestro futuro. A lo largo de este viaje, hemos visto cómo el concepto de cyborg ha evolucionado desde la ciencia ficción a la realidad, comenzando con implantes médicos que curan, pasando por mejoras cognitivas que nos hacen más inteligentes, hasta llegar al vertiginoso sueño de una conciencia inmortal y digital. La fusión humano-máquina no es una posibilidad lejana, sino un proceso que ya está en marcha. Una revolución que nos obliga a hacernos la pregunta más importante de todas. ¿Quiénes seremos cuando la máquina se convierta en parte de nuestra carne? ¿Y nuestro pensamiento se convierta en código? La fusión humano-máquina nos ofrece un camino hacia la trascendencia. Podríamos erradicar la enfermedad, vivir para siempre,
viajar a través del espacio sin limitaciones biológicas y alcanzar un nivel de inteligencia colectiva que resolvería los mayores misterios del universo. El futuro promete un mundo sin sufrimiento, sin errores, sin las vulnerabilidades que nos hacen humanos. Pero esa misma promesa esconde el dilema final: ¿vale la pena el precio? Si borramos nuestras debilidades, ¿perdemos también la esencia de nuestra humanidad? Nuestras fallas, nuestros miedos, nuestros errores y nuestras cicatrices son lo que nos define. Un ser que no puede equivocarse, que no puede sufrir o que no puede envejecer, ¿sigue siendo un ser humano? El cyborg real no es solo una extensión tecnológica, es una redefinición de la vida. Si nuestra conciencia puede ser copiada y pegada, si nuestra memoria puede ser editada y nuestro cuerpo puede ser un robot, el concepto de yo se vuelve obsoleto. Las futuras generaciones podrían mirar hacia atrás y ver nuestra era como la última de los humanos naturales, seres frágiles, limitados por la biología, y nos considerarían como una forma de vida inferior. El abismo final no es la muerte, sino la inmortalidad. Es la posibilidad de vivir para siempre, pero en una forma que ya no es biológica, ni siquiera humana. La tecnología, que creamos para servirnos, nos está empujando hacia un camino que podría llevarnos a la obsolescencia. La pregunta que nos queda es: ¿qué queremos ser? ¿Queremos abrazar la fusión y convertirnos en algo nuevo, una especie de superseres que viven en un universo digital, o queremos aferrarnos a nuestra biología, a nuestra humanidad, a pesar de sus imperfecciones? El debate ya ha comenzado en los laboratorios de neurociencia, en las salas de reuniones de las empresas de tecnología y en las mentes de los filósofos. Las decisiones que tomemos en las próximas décadas no solo determinarán nuestro futuro, sino que definirán lo que significa ser un ser humano. Este no es un problema para la ciencia ficción, es un desafío para la humanidad. El camino hacia la fusión nos ha revelado que el abismo más grande no está en el cosmos, sino en el potencial de nuestra propia mente. El viaje a través de la tecnología es, en esencia, un viaje al interior de nosotros mismos, para descubrir qué es lo que realmente nos hace humanos, y si ese núcleo, esa esencia, puede sobrevivir a la inevitable unión con la máquina. Los cyborgs reales ya están aquí. No son monstruos, son pioneros. Y en su viaje, nos están mostrando el camino que todos estamos a punto de tomar. La fusión ha comenzado, y la única pregunta que queda es: ¿qué seremos al final? Si te gustan los misterios del universo, suscríbete para no perderte lo que viene. La línea entre el hombre y la máquina es una ilusión.